Buenas tardes, soy Marcos García Ortega, del despacho del prestigioso abogado Marcos García Montes, y en este caso voy a hablar de otra película histórica, de la historia del cine, desde el punto de vista jurídico, analizando sus valores judiciales, por decirlo de alguna manera. Y en este caso, pues la siguiente película se la dedico a don Marcos García Montes, que sé que es un gran admirador de la misma y sobre todo del personaje principal de esta película, que sé que siempre le ha servido como de referencia en su actuación profesional. Y hablamos de Matar a un ruiseñor, dirigida por Robert Mulligan en el año 1962 y basada en un maravilloso libro de Harper Lee, de la escritora Harper Lee. Robert Mulligan, pues bueno, es un director que sobre todo es conocido por esta película, por Matar a un ruiseñor, To Kill a Mockingbird en inglés, título original, pero hizo otra película curiosa en los años 70, en el año 72, llamada El Otro, que si lo recuerdan algunos fans del cine de terror, entre los cuales yo me incluyo, pues era la historia de dos hermanos gemelos. No digo nada más, solamente que vean esa película porque yo creo que ha influido en el cine de terror y pues sobre todo, pues, fundamentalmente en El Resplandor, si lo piensan bien, que es muy posterior a esta. Y bueno, hablando de esta película, qué decir, ¿no? Cuenta pues una historia ambientada en Alabama, después de la Gran Depresión Americana, en el año 1930, si no recuerdo mal, y habla de un personaje ya legendario, ¿no? Un personaje que ha trascendido a la cultura popular, como por ejemplo Sherlock Holmes o Hercule Poirot. Hablamos de Atticus Finch, interpretado por el prestigioso y extraordinario actor Gregory Peck. Gregory Peck, pues Los Cañones de Navarone, por ejemplo, por decir una de sus maravillosas películas, os recuerda, con el gran Alfred Hitchcock. Y qué decir, ¿no? En esta película yo creo que realiza una de sus 2 o 3 mejores interpretaciones de la historia del cine, ¿no? Atticus Finch, un abogado viudo, a cargo de sus 2 hijos, ¿no? Pequeños, en la ciudad de Alabama, al cual se le encarga la tarea compleja, en esa época, de defender a un muchacho negro, al cual se le acusa de haber violado a una mujer, ¿no? Y bueno, qué decir, ¿no? La película cinematográficamente es una obra maestra, un blanco y negro precioso como fotografía, una dirección magnífica de Mulligan, pero sobre todo lo que más me interesó siempre de esta película, aparte del punto de vista jurídico, que ahora analizaremos, es el punto de vista ético que contiene, ¿no? Esa gran figura de Atticus Finch como un hombre bueno, bondadoso, un hombre que solo quiere lo mejor para sus hijos, en una situación complicada al ser viudo y sobre todo en esa época no tener tampoco mucho tiempo para ellos, ¿no? Porque pues es abogado y está trabajando, pero el hombre siempre tiene momentos para poder enseñarles lo que es la vida, ¿no? Y es un hombre que siempre quiere pues, seguir adelante, ¿no? El camino de la rectitud, ¿no? de la bondad. Es para mí lo más importante. Recordemos, por ejemplo, esa escena maravillosa cuando aparece un perro rabioso y directamente por este hombre, pues para no causarle ningún tipo de dolor, pues le dispara y le mata. Y los chicos, pues eso, pese a que no les gusta que maten al perro, pero luego entienden que es lo mejor, ¿no? En ese momento, porque es un perro rabioso, puede contaminar a la población de ese pueblo de Alabama, ¿no? Y también lo hace para que no sufra el animal, ¿no? Entonces entienden que su padre, aunque a veces tenga que tomar alguna decisión, como yo creo que lo ocurre a todos los padres, ¿no? Que tengan que tomar alguna decisión pues complicada o dura y los hijos no lo entiendan, al final ven que es lo mejor para todos, ¿no? Y que su padre no lo ha hecho por capricho, sino por un gesto de bondad y de justicia, ¿no? Y es que es el ejemplo puro de lo que es el derecho en esta película, entiendo yo. Y ya hablamos de los valores jurídicos. En primer lugar, porque creo que Atticus Finch representa lo que es el derecho, ¿no? El dar a cada uno lo suyo, el fundamento del derecho último, ¿no? Que es eliminar la ley del talión, ¿no? Y pues ser justo, ¿no? Dar a cada uno lo suyo, lo que se merece y sobre todo ir por el camino de la justicia, de lo que es mejor, del imperio de la ley, de que la ley debe regir toda sociedad democrática y razonable para que todos podamos gobernarnos al final, ¿no? Al fin y al cabo, y podamos ser libres, ¿no? Eso sería un poco la imagen de Atticus Finch. Y en este caso, pues claro, y relacionándolo con 12 hombres sin piedad, examinamos en primer lugar cómo tiene que prohibirse, por supuesto, cualquier tipo de injerencia externa, pues a la hora de enjuiciar a un sujeto. En este caso, al ser el muchacho que defiende a Atticus Finch negro, ya todo el mundo considera que es culpable. Hay un racismo evidente, ¿no? Sobre todo en esa época, años 30, recordemos, había estado el Ku Klux Klan ahí, había un odio hacia los negros absoluto, y claro, los mismos del jurado, pues ya iban a condenarle directamente. El juicio, además, luego se ve en la película,
todos casi quieren pegar a este hombre, ¿no? Quieren matarle, hay una especie como de turba contra él. Y bueno, pues como dije en 12 hombres sin piedad, pues tiene que haber, por supuesto, una anulación del prejuicio. El prejuicio no puede existir. Y hay que entender que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por haber nacido, uno ya es inocente. Y para poder condenarle, como dije en otros vídeos, tiene que existir una sentencia firme, por supuesto, una resolución judicial motivada por un juez, en base a una prueba practicada en el acto de juicio oral o de plenario, como quieran llamarlo, y en base a una prueba consistente, una prueba de cargo que acredite que el sujeto ha cometido el delito. Si no, no puede condenarse a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, un sujeto por ser negro no tiene que ser un delincuente. Un sujeto por ser de un sexo diferente, de una raza diferente, de un credo diferente, no puede ser condenado automáticamente. Y ese es el primer postulado. La defensa de la presunción de inocencia como derecho fundamental inherente, derecho que tenemos al nacer todo ser humano. Eso es lo primero que propugna Atticus Finch y la película, claro. Y también, por supuesto, pues el ideal, como decía al principio del vídeo, de lo que es el ideal del derecho, ¿no? De dar a cada uno lo suyo. Y como Atticus Finch, y yo por eso entiendo que a Don Marcos García Montes por eso le gusta mucho esta película, representa ese ejercicio del abogado romántico, como a él le han llamado muchas veces, y que yo sé que también, creo que a él le gusta también esa calificación. Abogado romántico, una especie como de gladiador jurídico, por entendernos, que lo que hace es pues luchar en contra de la adversidad e intentar dar a cada uno lo suyo. En este caso, pues entender que al defender a su cliente, él no tiene que entrar en otro tipo de consideración, y es lo que creo que todos los abogados tenemos que hacer. Al defender a nuestros clientes no tenemos que entrar en consideraciones de si el cliente nos cae bien, nos cae mal, si creemos que ha cometido un delito o no, sino que tenemos que procurarle su mejor defensa, la mejor defensa posible, utilizando todos los medios que tenemos a nuestro alcance para poder defenderle. Ese es el derecho de defensa, y eso es lo que creo que refleja también muy bien esta película. Como Atticus Finch, en todo momento, es cierto que él cree en todo momento en la inocencia de este hombre, pero aún así, contra viento y marea, y aún sabiendo que los vecinos de ese pueblo están en contra de Atticus por defender a este muchacho negro, él sigue hacia adelante y entiende que hay que aplicar el derecho, la ley, y al final la gran enseñanza moral que desprende la película. De hecho, el personaje de Boo, recuerden, interpretado por el maravilloso Robert Duvall. Robert Duvall, recuerden quién era, uno de los hermanos del Padrino, el abogado, de hecho. Recuerdan, el abogado del Padrino, que era uno de los hermanos de Al Pacino. Recuerdan que era adoptado por la familia, por Marlon Brando desde pequeño, y que le consideran un hermano más de la familia. Pues en este caso, una de sus, si no recuerdo mal, fue su debut en el cine, una de sus primeras películas. Robert Duvall interpreta al personaje de Boo, que es el vecino de Atticus Finch, que los niños y todo el pueblo le tienen miedo porque siempre ha vivido encerrado en su casa, pero luego se dan cuenta de que ese prejuicio no debería haber existido porque es una buena persona. Recuérdense luego lo que hace, por no hacer spoiler, a lo largo de la película Boo, se creen que es un asesino y al final es una víctima. Había estado encerrado siempre por su familia en la casa, pero es una pobre víctima. De hecho, si lo piensan bien, el personaje este de Robert Duvall de Boo, si lo piensan, es una especie como de actualización en ese momento de lo que pasó con Frankenstein, el Frankenstein de los años 30, ¿verdad? De la Hammer, ¿no? Pues un poco igual. Pues la turba, el pueblo muchas veces por el prejuicio va contra el diferente, ¿no? Y entonces, acuérdense lo que pasaba en Frankenstein, que querían quemarle vivo, y aquí igual. Con este hombre Boo, todo el mundo se cree que es malo, le quieren como justiciar, y al final se dan cuenta de que es una buena persona. Y esto pasa igual con el muchacho negro en la película, ¿no? Al final se dan cuenta de que se han equivocado, de que no tenían que haber considerado que era culpable porque era inocente desde el principio. Y lo único que tenían que haber hecho es aplicar la ley. Aplicar la ley y, evidentemente, pues entender que en toda sociedad moderna la ley, el imperio de la ley es lo primero. No tenemos que dejar llevarnos por la ley del talión, porque para eso surge el derecho, para evitar el ojo por ojo, el que un señor yo creo que me ha robado algo o me ha ofendido con una palabra y yo crea que hay que utilizar la violencia. Eso no puede ocurrir. El ojo por ojo, diente por diente, y hay que ir al imperio de la ley, y en este caso pues entender que tiene que haber una acusación, pero también una defensa, y tiene que estar en igualdad de condiciones, y que no tiene que demostrar su inocencia una persona, sino el que la acusa, y el abogado que le defiende tendrá que utilizar en igualdad de condiciones, en principio de igualdad de armas, todos los medios que la ley le otorga, y el procedimiento, para poder defender a su cliente, y que
por consiguiente, se aplique el derecho. Entonces, ya les digo, una obra maestra, el libro también es extraordinario, una de las mejores películas de la historia del cine, y a nivel jurídico yo creo que es de las 3 o 4 mejores, pues como dije, junto con Testigo de Cargo. A mí, personalmente, junto con Testigo de Cargo y 12 hombres sin piedad, creo que es la mejor película jurídica de todos los tiempos. Así que bueno, si les ha gustado la crítica, la colocaremos también en la página del despacho de Marcos García Montes, en la web, pues le dan al like, se suscriben y hasta la siguiente. Gracias.